ya que está en la mesa en la que me toca también participar como moderador, me presento, soy Alfonso Torres, periodista del proyecto Inmigrantes en Igualdad. Y bien, como bien ha explicado nuestro presidente hace un momento, la idea de todas las mesas que vamos a tener a lo largo de la jornada, la de migración, que es la que nos acompaña, pero también la de antirracismo y la de islamofobia, es articular un debate ágil y propositivo. Y para ello hemos configurado las mesas de forma que haya una pluralidad también de perfiles, de saberes, porque entendemos que todas las inteligencias son necesarias, que todos los saberes son necesarios y somos profundamente creyentes en el poder de la inteligencia colectiva, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, en lugar de que cada uno cuente su libro, intentamos articular un debate donde construimos un relato compartido. Entonces, para ello tenemos a distintos perfiles y en esta ocasión en esta mesa nos acompaña Paloma Fernández Coleto, que es periodista y redactora y editora, ¿no?, del Foro de Ceuta, del medio del Foro de Ceuta. Luego también nos acompaña Irina Sami, que es graduada en Global Studies y colaboradora de diversos medios, entre ellos La Directa y medios especializados en cuestiones africanistas como Africalle y La Puerta de África. Nos acompaña también Joana Millán, ella es una de las cofundadoras del colectivo Magnum Ceuta. Y por último nos acompaña Dina Gabbar, que es educador social aquí en la ciudad. Muy bien, pues con esto damos comienzo a las mesas. Todas las mesas vamos a articularlas en torno a 4 preguntas, ¿vale? Y con esto vamos a invitar a las ponentes a reflexionar y posteriormente, porque nuestra idea también es que esta jornada sea muy participativa, habrá un turno de preguntas para que extender esas cuestiones al público que nos acompañe. Entonces, la primera pregunta es un poco ponernos en contexto. Vivimos en una zona de fronteras, como bien sabemos todas, estratégica en el plano migratorio. El estrecho de Gibraltar se ha convertido en una de las principales rutas para cruzar el Mediterráneo. Y luego Ceuta es una de las únicas fronteras terrestres de Europa con el continente africano. Entonces, ante esto, ¿cuáles son los retos hoy del periodismo, en especial del local, para abordar desde una perspectiva de derechos humanos el fenómeno migratorio? Y, como es lógico, dado que es un tema profundamente periodístico y además poniendo el acento en lo local, comienza Paloma. Si tienes el gusto. Hola. Ahora. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por crear este espacio de reflexión, de debate y de conocimiento en una ciudad como Ceuta, donde prácticamente, aunque somos uno de los puntos calientes del fenómeno migratorio, pues no solemos hablar de las migraciones y de cómo cubrirlas a nivel periodístico. Entonces, bueno, como principales retos, como tengo además 4 minutos, voy a intentar ser rápido, me voy a poner el cronómetro. Como principales retos desde el periodismo a nivel general, creo que está el volver a humanizar a las personas que migran. Eso para empezar, teniendo en cuenta sobre todo la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, los periodistas y las periodistas en crear nuevas narrativas y como agentes socializadores. Entonces creo que los principales retos serían crear nuevas narrativas, poner el foco en las personas que migran, recuperando un discurso humanista, ver la migración como un derecho y no como un fenómeno, aunque nos referimos a él como fenómeno migratorio. Hay que volver, ¿no? Hay que replantearse el marco normativo, el marco narrativo, pero sobre todo replantearse de qué manera hablamos de las personas que migran. Entonces, a nivel local, creo que hay que, a nivel local y también a nivel nacional, creo que hay que dejar de criminalizar a las personas migrantes, dejar de estereotipar al colectivo y poner el foco en que migrar, lo que he dicho antes, es un derecho y no un fenómeno. ¿Cómo se crean estas nuevas narrativas? Es la gran pregunta que se hacen todas las personas que trabajan con el fenómeno migratorio, pero en mi opinión y en base a los estudios, a los pocos estudios que hay sobre el tema, hay que intentar transmitir la información creando empatía, eliminar el nosotros y el ellos y hacer pues que ellos son
parte de nosotros y nosotros de ellos. En cualquier momento de la vida, cualquier persona migra, ya sea para cambiarnos de calle, ya sea para irnos a estudiar a otra ciudad o porque buscamos un trabajo mejor. Entonces, el hacer conscientes a la ciudadanía, a la gente que recibe esos mensajes a través de los medios de comunicación, como principales agentes socializadores, como ya he comentado anteriormente, es fundamental para que la gente entienda, ¿no?, que son personas y que migran. También hay que recordar que el foco periodístico se pone siempre en el drama migratorio y en las pobres personas que huyen de guerras, que huyen de grandes conflictos, pero no se nos puede olvidar que la mayoría de la población que migra, de la gente que migra, lo hace para mejorar su situación y de una manera optativa, o sea, lo eligen libremente y deciden migrar hacia otros territorios donde creen que pueden conseguir pues, una mejor conseguir pues, mejores retribuciones, un mejor trabajo o incluso estudiar. Entonces, dejar de ver a las personas migrantes como víctimas, de eso hablaremos más a lo largo, pero bueno, voy introduciendo algunas píldoras. Luego hay que explicar el fenómeno sin ceder al reduccionismo, hay que ver las causas, por qué lo hacen las personas, explicarlo y explicar también cómo influye en las ciudades de destino, en cómo enriquecen las sociedades a nivel cultural, a nivel ideológico y sobre todo, bueno, ahora mismo la mayoría de los periodistas y de las líneas editoriales de los grandes medios de comunicación ven la migración como una amenaza al territorio y a la identidad de la gente, de las sociedades receptoras. Entonces términos como invasión, entrada masiva, peligro, asalto, oleada, mena, ilegal, o sea, son términos que hay que empezar o continuar eliminando de las prácticas periodísticas para migrar hacia ese periodismo basado en los derechos humanos, ya que estas palabras reducen y sobre todo crean una sensación de miedo y de alarma innecesaria en las ciudades o en las localidades receptoras. Medio minuto, Paloma. Medio minuto, vale. Hay que ver cómo estamos comunicando y cómo se está produciendo esta radicalización de la sociedad, que veremos también con los discursos de odio, y sobre todo desde los medios de comunicación debemos crear un discurso que contrarreste las narrativas del discurso de odio y acercarse más a las personas que migran, ponerlas en el foco de la noticia. Muy bien, muchas gracias, Paloma. O cuando tengáis un minuto, en lugar de un medio minuto, cuando tengáis un minuto os aviso, ¿vale? De forma lo menos invasiva posible. Muy bien, pues bueno, ¿quién se anima? ¿La siguiente? Sí, hola. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir y participar aquí en este espacio que consideramos es muy importante para seguir avanzando, sobre todo en materia de periodismo, ¿no? Un poco en la línea de lo que ha estado comentando nuestra compañera Paloma, el periodismo estamos viviéndolo como en una época de transformación, de cambio. Se está rompiendo un poco ese monopolio de la comunicación a lo que veníamos estado acostumbradas y están emergiendo nuevos medios de comunicación que, aunque sean pequeños, son independientes y vienen con mucha fuerza y están un poco conectando con nuevas perspectivas y nuevas formas de mirar y de acercarse a las luchas sociales. Vengo un poco a hablar de esto porque creo que es el primer reto, ¿no?, de lo que es el periodismo, de no olvidarnos de la función social que tiene y la capacidad que puede tener para denunciar desigualdades e injusticias. A pesar de eso y de ver este cambio, todavía sigue siendo muy fácil encontrar, mientras buscamos en noticias, cómo se reproducen mensajes racistas, cómo se reproducen prácticas aún negativas para ese imaginario que se tiene del fenómeno migratorio y de la persona migrante en específico. Entonces, un poco en clave local, ya que estamos aquí en Ceuta, todas las que estamos aquí conocemos la realidad de Ceuta como ciudad fronteriza, como frontera sur, y pensamos que pues, somos conocederas, ¿no? Pero
creo que también es importante reflexionar sobre el posicionamiento que tenemos al hablar de estos temas, ¿no? Al hablar del fenómeno migratorio, al hablar de la frontera, al no hablar de la impunidad que hay aquí en Ceuta con determinadas cosas. Entonces el hecho de posicionarse o no también va a resumir y va a evidenciar cómo en determinados medios, en noticias, existe un desconocimiento por el contexto o más bien un desinterés por intentar plasmar determinadas informaciones. La pregunta es un poco, ¿no?, de los retos que hay en el periodismo. El fenómeno migratorio no es nuevo, o sea, son más de 30 años que venimos viendo cómo llegan personas a nuestras costas, a la península, cómo llegan aquí a Ceuta, y es una pena que sigamos después de 30 años replanteándonos, ¿no?, pero es importante. Como decía la compañera Paloma, creo que al final uno de los principales retos es ver la migración como un derecho, es decir, la migración siempre ha estado adjunta al ser humano. O sea, seguramente muchas de las que estamos aquí también somos migrantes. Yo soy de Madrid y me considero migrante en Ceuta. Entonces, hay que romper un poco con el hecho de que la migración sea un derecho por privilegios, que solo los tengamos algunos. Y bueno, también pues romper con, cuando hablamos de migrantes, cuando vemos la palabra migrante, ¿no?, en los medios, al final que vemos palabras, como decía Paloma, de ilegal, peligroso, y al final eso que hace, estar perseguido por el sistema. Entonces, entender los medios de comunicación como que tienen un papel fundamental para la interpretación de la realidad que vivimos. Y todavía queda mucho por hacer en este sentido, porque no se puede hacer solo desde una mirada, se tiene que hacer desde una metodología interseccional y sobre todo que sirva para deconstruir un poco la imagen que se ha creado en torno a la migración. Y así como reto principal, yo creo también que es la formación, ¿no? Se tiene que exigir a las periodistas y a los periodistas en un principio, pero a la población en general, pero sobre todo a periodistas que son las que están reproduciendo determinadas noticias, se tiene que exigir una formación específica en perspectiva de derechos humanos. Esa formación tiene que empezar en las escuelas y se tiene que mantener... ¿Perdón? Un minuto. Gracias. Se tiene que mantener en las universidades cuando nos formamos, ¿no?, cuando todas las personas que se dedican a este ámbito de los medios de comunicación, y también tiene que haber una formación a día de hoy en los medios, es decir, en los grupos de trabajo, porque creemos que lo sabemos todo, pero todavía nos queda mucho por compartir, y este tipo de espacios al final no van a dar respuesta de cómo tenemos que comunicar o qué es lo que tenemos que hacer, y no se busca eso, no se busca que vengamos ninguna de nosotras o vosotras a dar respuestas, sino a reflexionar sobre lo que se está haciendo mal, a hacer una autocrítica para ir avanzando y seguir en ello. Y bueno, pues eso, crear también espacios como este, como unas jornadas en las que haya un intercambio y eso, un aprendizaje conjunto. Muy bien, qué responsables todas con el tiempo. Venga, Pinar o Irina. Hola, muy buenas. Gracias a la Fundación por la invitación. Gracias a la Fundación por la invitación, que hoy quiero acercaros un poquito al pensamiento de los niños que vengan de Marruecos a Ceuta, por experiencia y por experiencia, sobre todo. Que los niños cuando entran, por ejemplo, a Ceuta, están desesperados, se creen que todavía no han llegado a España, se creen que España es la península. Entonces, lo que están haciendo, pues es algo lógico de los niños adolescentes, vienen sin acompañamiento de sus familiares y se sienten libres, lejos de su familia y quieren hacer lo que están logrando. Entonces, estos niños necesitan ayuda pues de la fundación donde están, donde tienen un hogar, y también la sociedad que está rodeada de estos niños. Entonces, el periodismo aquí pues juega un 80%.
de que cómo llevar las imágenes de estos niños a los ciudadanos. Entonces, muchas veces los periodistas, yo hablo en general, pero hay profesionales y hay gente que es así. Entonces, muchas veces hablan de los niños de una manera, pues siempre malos, feas, un menor roba, mena, siempre la palabra mena. Mientras ellos pueden, por ejemplo, hablar de los menas, pero hay maneras de llevar el mensaje a los ciudadanos para no generalizar un odio entre la gente y los niños, porque al final son niños. Y la palabra menas, ante todo, son menores extranjeros. Y la gente ha tomado esa palabra como para subestimarles. Entonces los niños también se sienten como atacados y para demostrar o llamar la atención, pues empiezan, como son niños, empiezan a hacer el tonto normal, como todos los niños, para llamar la atención, pues empieza a robar o empieza a llamar la atención de que yo estoy aquí, superviviente. Entonces nosotros podemos entender que son menores, que no pueden hacer esto y tal, pero tenemos que trabajar con ellos también. ¿Por qué? Porque si nosotros no trabajamos con ellos cuando estén menores, pues cuando cumplan la mayoría, pues no vamos a poder controlarles. Y yo la verdad que veo que las fundaciones, los periodistas, tienen que ser un poquito profesionales. Bueno, un poquito no, tienen que ser profesionales para evitar a este tipo de los niños. Es verdad, porque yo he estado trabajando aquí en Ceuta y me he ido a trabajar en Madrid. Entonces yo vine de Madrid y yo he visto los mismos niños que estaban aquí, cómo estaban comportando aquí, y cuando se han ido a la península, cómo han cambiado, cómo han tranquilizado. Entonces es cuestión de trabajar con ellos, de entenderles, empatizar un poco. Pues eso. Hay que trabajar con ellos y hay que empatizar un poco, entenderles y sobre todo escucharles. Y nada. A ti. Bueno, y concluye este primer turno Irina. Ahora sí. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a estar aquí, también a las intervenciones de las compañeras con las que estoy totalmente de acuerdo, y ahora va a ser un poco complicado de decir cosas que no se repitan. Bueno, yo a pensar un poco en los retos del periodismo, así un poco más a rasgos generales, la primera idea que me pasó por la cabeza fue el tema de la globalización, ¿no? De cómo, bueno, nos hemos acostumbrado a tener al alcance de la mano, a oír a diario, pues todo tipo de desgracias que pasan no solamente aquí, en nuestras casas, en nuestras fronteras, sino en muchísimos sitios de todo el mundo. Y cómo esto ha hecho que deshumanicemos un poco las personas de las que estamos hablando, lo que está aconteciendo aquí y en otros lugares del mundo, y bueno, pues a normalizar las desgracias, a normalizar las vulneraciones de derechos humanos, a normalizar, bueno, pues las vulneraciones de derechos que sufren los niños menores aquí en Ceuta, al igual que en muchos otros sitios, como estaba comentando ahora Irina. Y bueno, es como, a mí me da la sensación que nuestro nivel de tolerancia de la desgracia está en aumento, ¿no? Sigue aumentando y cada vez parece más difícil romper, ¿no? E intentar que sintamos emociones cuando escuchamos noticias de desgracias. No sé, es como cada vez tenemos que escuchar cosas más fuertes, más macabras, para que realmente nos afecte, para que hablemos sobre ello, para que lo compartamos y sobre todo para que llegamos a actuar al respecto, ¿no? Entonces, bueno, creo que también hemos asimilado bastante nuestro rol supuestamente pasivo al escuchar estas noticias, ¿no? Bueno, una desgracia más, y así pues nos vamos acumulando y hemos creado una capa para protegernos, ¿no? Y alienarnos un poco del dolor ajeno. Entonces, bueno, creo que también este es un gran reto
a nivel del periodismo local, que bueno, pues es más fácil pensar o preocuparse o decir, ostras, ¿qué está pasando en, no sé, ahora mismo, pues por ejemplo en la frontera en Bielorrusia, que pensar en lo que está pasando aquí al lado de nuestras casas? Es más fácil culpar a la otra persona que mirar hacia adentro y ver nuestros propios retos y lo que estamos haciendo, bueno, lo que podríamos sin duda hacer mucho mejor. Así que bueno, este es uno de los retos que creo que a los que se enfrentan los periodistas y las periodistas. Brevísima, Irina, muchas gracias. Bien, hemos contestado un poco cómo enfrentar esos retos desde el periodismo local, lo que el periodismo, las tareas, le habéis puesto un poco tarea al periodismo local, al periodismo en general también. Y bueno, luego hay una dimensión muy específica de la comunicación y un problema creciente, que es el tema de los bulos y de las fake news, ¿no? La Fundación Maldita, que precisamente nos acompañó en la jornada de Tarifa, calcula que 1/3 de los bulos que circulan por la red, al menos en España, son sobre personas migrantes o sobre migración. Algunas de estas noticias falsas se acaban filtrando a algunos medios tradicionales, legitimándose como informaciones serias y expandiéndose aún más, ¿no? Algunos de estos bulos más frecuentes son que las personas migrantes reciben más ayuda del Estado o que generan delincuencia en los barrios en que viven. Ante esta realidad, ¿cómo combatir estos bulos, ¿no? ¿Hay diferencias en las herramientas o en las capacidades para hacerlo entre el ámbito local y el ámbito estatal? Y aquí, pues, que empiece Joana, por ejemplo. Un poco en la línea de lo que hablábamos anteriormente, ha cambiado la forma de informar, pero también ha cambiado la forma de informarnos. A día de hoy no sabemos, no tenemos conciencia de la influencia que llega a tantas personas y en tan poco tiempo, desde mensajes que llegan desde el anonimato, de mensajes que en su mayoría de veces estamos recibiendo por nuestras redes sociales, mensajes en WhatsApp, y estos mensajes ni siquiera nos replanteamos de dónde vienen, quién lo envía. Son mensajes que normalmente suelen ser o desde cuentas falsas o incluso se falsifican otros medios más importantes o relevantes a nivel estatal. Entonces, una de la responsabilidad que tenemos es intentar pensar de dónde vienen estos mensajes, porque son mensajes que se crean por una o un grupo de personas de forma intencionada. O sea, de forma consciente quieren desinformar o quieren crear un estado de miedo, de alarma o de odio hacia determinados colectivos sociales. Estos son los bulos, ¿no? Estamos acostumbrados a ver los memes, imágenes, vídeos. ¿Qué pasa cuando este tipo de bulos también forman parte de los medios de comunicación? Ese ya es el top del problema, o sea, cómo los medios de comunicación no paran ni a contrastar la información que está llegando, que les llega, y las reproducen sin ser conscientes de todo, de qué influencia puede llegar, ¿no? Justo esta imagen es de una noticia que creo que muchas conoceréis en verano aquí en Ceuta, que fue el caso de un joven que vino de vacaciones desde Valencia y que, estando en una de las zonas céntricas, un grupo de personas le intimidaron, le agredieron, le dieron una paliza y le apuñalaron. Entonces fue como un boom mediático aquí a nivel local. Incluso muchos medios publicaron que el grupo de responsables habían sido un grupo de inmigrantes. Aunque la policía cerrase la investigación y dijese públicamente que las personas agresoras no eran migrantes, a día de hoy, si os metéis en internet, en medios como lagaceta.es o infoceuta.es, sigue habiendo esta noticia, sigue habiendo este titular y el bulo sigue. O sea, sigue este bulo sin rectificarse y además siguen enviando ese mensaje de odio hacia la población migrante y creando, alimentando un poco lo que hablábamos del imaginario, ¿no? Entonces, como reto, ¿no? O sea, no sabemos qué influencia tiene ya no solo a nivel mediática, sino a nivel social y a nivel política. Por medio de esta noticia, partidos políticos de la extrema derecha como Vox lo aprovechó para politizar el caso y para crear más miedo contra la población migrante. También la Asociación Ceutí de Estudiantes utilizó el caso para crear una manifestación
por la seguridad ciudadana que efectivamente se realizó. Entonces, ya no fue, este fue el top bulo, ¿no? Pero vimos cómo a partir de la entrada de miles de personas el 17 y 18 de mayo, justo Maldita en su página web ha estado luchando contra bulos que se hicieron de personas, tenéis muchos ejemplos. Entonces, ¿cómo combatir estos bulos y fake news? Lo primero es replantearnos, ¿no? Repensar el papel que tenemos como sociedad y intentar pensar de dónde viene la información. Lo segundo, hay una carencia o ni siquiera es una inexistencia de legislación que persiga este tipo de información y sobre todo que persiga a quien la está enviando, ¿no? Y por último, pues eso, el papel de los medios de pararse y olvidar un poco la urgencia y pararse a ver de dónde viene la información. ¿Quién nos está enviando la información? Si hay pruebas, si no hay pruebas, contrastar y analizar en vez de reproducir. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo... Muy bien. Venga, ¿quién se anima? Qué tema jugoso. Venga, Irina. Vale. Sí, en cuanto a cómo combatir los bulos, yo pensé que, bueno, realmente una gran parte de la responsabilidad recae también en el Estado, como estabas ahora comentando un poco también, Joana. Bueno, esto supongo que os lo comentará mejor Paloma, pero realmente creo que los medios de comunicación se ven muy limitados por las actuaciones externas de manipulación de información, de enfatizar ciertos tipos de información, de cómo se comunica sobre ello, jugar con las palabras y que se entienda una cosa y no se entienda otra, o que es, bueno, o no mostrar ciertas informaciones. Entonces, bueno, todo esto con el mismo objetivo de beneficiar a ciertas personas y oprimir a otras. Creo que tiene que ser un interés primordial del Estado el de intervenir en combatir los bulos, como estaba comentando Joana, pues que hay algún tipo de impunidad al encontrarnos con bulos, con fake news, por ejemplo, pues también con la campaña que hizo Vox en el metro de Madrid, creo que era con los menores tutelados. Bueno, realmente pues fue un bulo, sin más, no creo que haya ningún tipo de sustento de verdad en esta noticia, pero bueno, pues juegan con la sensibilidad de las personas, hablando con temas que afectan a todo el mundo, ¿no? Con familiares, y juegan a verificar de un modo que realmente no es veraz una información que muchas personas pues ya tienen como sospecha en la mente por un discurso preexistente de que se dan muchas ayudas a X sector de la sociedad, algo que realmente pues no sé quién se ha parado a verificar si esto es así o no es así, o cómo se dice para que parezca una cosa o parezca otra. Entonces, bueno, creo que lo que nos falta como sociedad son herramientas, nos falta, bueno, pues formación en saber identificar estos bulos, en saber contrarrestar la información, identificarla y caparla, en ver que algo no es totalmente veraz y que realmente pues puede fomentar estos discursos de odio que pueden acabar en ataques físicos y graves. Y bueno, entonces, bueno, hay muchas campañas, como por ejemplo la de Andalucía Coge, de Stop Rumores, o en Barcelona también hay una charcha antirrumores pues, que se dedican a hacer talleres, y creo que esto es súper necesario, desmitificar esta información y también pues dar estas herramientas al sector civil para que puedan informarse con información de calidad. Entonces creo que un periodismo que sea independiente, que huya de sensacionalismos, es fundamental para eso. Una sociedad informada y con herramientas para identificar y combatir estos bulos, y también finalmente pues un Estado que penalice estos discursos de odio y que no permita que pues ciertos partidos políticos o X puedan transmitir estos mensajes con total impunidad. Muy bien, Irina. Dinar, ¿te animas? Paloma. Bueno, poco más que añadir a lo que vosotros habéis dicho. Creo que además las tres claves que ha dado Irina son fundamentales: sociedad informada, medios de comunicación rigurosos y una legislación que persiga
a quien miente y a quien estigmatiza. Pero no podemos dejar de pensar que al final el poder es el que hace las noticias, y ahora mismo estamos en un momento en el que la crispación a nivel social es lo que vende, lo que llega a la sociedad. Hablaba también Joana de la inmediatez. Los medios, los periodistas nos encontramos muchas veces con falta de tiempo para poder contrastar todas las noticias que nos llegan. Entonces nos convertimos en meros reproductores de lo que nos llega. Hay un dicho, ¿no? Hay una metáfora que dice: el periodista es, uno dice si llueve, el otro dice que no llueve. La labor del periodista es asomarse a la ventana y ver qué narices está pasando, pero para eso tienes que tener tiempo y herramientas para poder hacerlo. Entonces sí que es fundamental el tener herramientas como Maldita, que tiene tiempo y que se dedican única y exclusivamente a eso, para poder recurrir a ella cada vez que necesitamos desmentir cualquier cosa. Pero también a nivel local tenemos muy fácil desmentir los bulos que pasan en la ciudad, porque vivimos en una ciudad de 19 kilómetros cuadrados, donde ves lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, con lo que pasó en mayo, nos encontramos con que a nivel nacional, en todas las cadenas decían que había disturbios, que se había robos, que se había no sé qué, A mí, por ejemplo, en el programa de Iker Jiménez me contactaron conmigo para que hiciera unas entrevistas y participase, y bueno, querían saber cuánto miedo había sentido la gente, que habían cerrado los locales, que no salían a la calle. Entonces yo le intentaba explicar: a ver, ha habido sensación de miedo, porque ha ocurrido algo que nunca había pasado en Ceuta, y es que 12.000 personas han entrado juntas por el agua. Entonces eso crea una sensación de inseguridad, pero no es una inseguridad real. No ha pasado nada, no ha habido disturbios, no han roto escaparates, no ha habido violaciones masivas. Entonces creo que el papel de los medios de comunicación, y más a nivel local, es abrir esa ventana y ver qué está pasando. Lo tenemos muy fácil, tenemos acceso a fuentes oficiales, tenemos acceso a hablar con las propias personas migrantes objeto de esos bulos, y sobre todo contar con fuentes fiables y la observación y el propio criterio periodístico. ¿Qué pasa? Que vende más vender inseguridad, vender el miedo que pasan los camioneros en el puerto, porque está aquello lleno de niños y niñas, sobre todo niños, perdón. Pero claro, si estereotipamos, estigmatizamos, y voy cortando un minuto, y entonces es fundamental, yo creo que retomar eso, acabar con los términos con los que hablábamos antes, porque crea menos miedo en la sociedad, y también la sociedad está menos permeable a creerse esos bulos que normalmente vienen de la extrema derecha para, pues eso, para lo que todos sabemos. Qué prudente, Paloma. y concluye este turno, Dina. Sí. Es que sobre los bulos y lo que dejó mi compañera antes, lo de Vox y lo que hicieron ahí en Madrid, pues fue una cosa que no sé por qué lo han permitido, porque eso generalizó un odio ahí en Madrid y salieron muchas personas así contra los menores, y le estaban pegando ahí, y los niños no estaban haciendo nada, solo estaban yendo a los cursos y a su vida normal, y la gente atacando a los centros, y por un cartel cada uno lo pone por su interés, para, no sé, para ganar votos, o para, cada uno lo hace por interés, y para limpiar sus manos pues van directamente al tema de los migrantes, siempre los migrantes, mientras por ejemplo lo hace a uno que es, no sé de qué nacionalidad es, pues la gente lo toma normal, pero cuando lo hace por ejemplo un inmigrante, pues siempre los inmigrantes. Entonces eso va a generar un odio aquí en el país,
y no sé qué interés tienen, la verdad, porque muchas veces digo, ¿por qué lo han hecho? No tiene explicación, ¿sabes? Porque son niños al final, y no porque son malos ni por tal, lo hace uno y lo paga a todos, lo hace uno y lo paga a todos, eso desde siempre, y la verdad los niños están sufriendo ahí. Y encima hay en Madrid, por ejemplo, por el tema de que cuando cumple la mayoría va a buscar un piso para alquiler con una familia o algo así, cuando pronuncia la palabra de que yo vengo de Marruecos o Argelia o algo, pues no comparten con él el piso. Y eso la verdad que da pena. Y nada. Todos los demás lo han dicho mis compañeros. Muy bien, mira, muchas gracias. Bien. Habéis puesto mucho ya el enfoque razonable dada la ciudad en la que nos encontramos, también dada la situación reciente en los últimos meses, ¿no? Habéis puesto mucho ya el foco en la infancia migrante, ¿no? Pero queríamos también dedicar un espacio específico a este debate. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, en su monitorización de discursos de odio en redes, el último, de hecho, del verano de este año, ha detectado que un 30% de los comentarios son contra la infancia migrante, ¿no? Son contra los menores no acompañados. Además, el tratamiento mediático del último tiempo ha puesto el foco en estas personas, en estos niños y niñas, e intencionadamente o no, los han convertido en objetivo de los discursos de odio. Ante este reto, ante esta realidad sangrante, ¿cómo conseguir que un sector de la ciudadanía que no está siendo capaz de empatizar con estos niños y con estas niñas que migran solos, empaticen, se acerquen, comprendan su realidad? ¿Y cómo informar de la infancia migrante sin constantemente victimizarlos ni convertirlos en objeto, ¿no?, de compasión, de tristeza, sino como personas con agencia, con capacidad propia, con discurso propio también muchas veces? Bueno, y aquí, Dinar, si tienes el gusto. Pues para empatizar, para que los ciudadanos simpatizan con los niños, pues yo por mi experiencia, lo que he visto, hasta que unos ciudadanos vienen a trabajar con nosotros en el centro y conozcan los niños cómo son, como verdaderos niños y que son niños, pues ahí lo entienden. Pero la mayoría, por ejemplo, lo que no hace, que no trabaje en el sector ese social, pues yo lo que veo es los que trabajan con menores, hay que sacar los niños de su burbuja y integrarles y meterles con otros niños que sean en el colegios, esas cosas, para que los padres de otros niños vean como son menores, no acompañados, están estudiando igual que su hijo, y ahí van a entender que son iguales, que son niños. Y nada, yo creo que la mejor forma para que la gente empatiza, pues cuando lo ve a un MENA con su hijo, y ahí va a entender que no hay ninguna diferencia, solo que uno vino de otro país y ha venido aquí sin idioma, sin familia, sin tal cual, y ahora pues necesita un periodo u un tiempo para que se integren con los niños de aquí. Y nada más, yo no... nada. Me lanzo, así acabo antes. Yo creo que aquí tenemos que volver a pensar en el nosotros y el ellos, y eliminar ese nosotros y ellos, y ver a los niños y niñas que migran como lo que son, niños y niñas que además están solos. Entonces, ¿cómo no victimizar a niños que sí que son víctimas de un sistema? Es muy complicado. Yo creo que a nivel periodístico, cuando yo personalmente me enfrento a cualquier información que trata sobre menores que migran solos, siempre me cuesta muchísimo enfrentar la información para
para no meter la pata, para no olvidar que son niños, para mantener su dignidad, pero también para mostrar la realidad que están sufriendo. Y es que no dejan de ser víctimas de un sistema migratorio que les lleva a estar en un país en una situación administrativa irregular, con lo cual tienen menos acceso a los derechos que tienen el resto de niños y de niñas, y si acceden, como es el caso que ha pasado en mayo, bueno, pues se les está llevando a escuelas en un horario diferente al del resto de niños. Entonces, desde el punto de vista periodístico, es muy complicado. O sea, no, creo que no podríamos decir esto hay que hacerlo así, pero sí que tenemos que intentar humanizar a esas personas, hablar con los niños y con las niñas, darles voz en los medios de comunicación, que cuenten sus historias, que se les vea no como víctimas en este caso, sino que hay muchos que deciden migrar libremente y voluntariamente para huir de una pobreza ni siquiera extrema, simplemente ven que hay otros niños a 10 kilómetros, pongo el caso de Ceuta porque estamos en Ceuta, y ven que a 3 kilómetros hay niños que tienen PlayStation, que tienen Netflix, que van a fútbol, que van a inglés y que tienen un montón de amigos y fiestas de cumpleaños. Y ellos viven a lo mejor en una situación que no les permite pues poder desarrollar. Entonces, libremente deciden pues, partir y migrar para buscar una vida mejor. Y por suerte España es un país firmante de cartas internacionales y con muchísima legislación proteccionista con los derechos de los menores, pero bueno, parece que siempre no viene el migrante, y al ser migrante ya se deja ya no es un menor, sino que es un menor migrante. Entonces yo creo que desde los medios de comunicación sí que tenemos que humanizar, evitar estereotipar, evitar los prejuicios, evitar la criminalización, sobre todo a nivel local. O sea, tenemos un problema de tratamiento de la infancia migrante a nivel local con algunos medios de comunicación, porque bueno, además de evitar ponerle siglas, ¿no? Porque se deshumaniza, y también eliminar el alarmismo y pues, por mantener una línea humanista, ¿no? No creo que sea tan complicado, y además es fundamental. Parece que si defiendes los derechos humanos tienes que ser una persona radical de izquierda, súper progresista. No, o sea, los derechos humanos son algo tan básico y que parece que se nos olvida que bueno, pues eso. Y luego eso, yo lanzaría también un poco a las que estáis aquí, que trabajáis con menores, cómo no victimizar a personas que son víctimas del sistema, ¿vale? Os preguntaría a vosotras cómo hacerlo. Y luego, un poco lo que decía él, ¿no? Conocer a los niños cómo son y sacarlos también de esa burbuja. Entonces, luchar por no hacer actividades solo, no hacemos actividades con niños migrantes, sino buscar esos puntos de unión, esos nexos, ese punto en común que tiene la población local con la población que migra. Ahí, no sé si... No es poco lo que has dicho, Paloma. Irina, ¿te animas? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que han comentado, bueno, Dinar y Paloma hasta el momento. Sobre todo al final es que, bueno, debería ser tan sencillo como estabas comentando tú, Dinar, de, pues, no sé, romper estas barreras de la otredad, del niño migrante y el niño no migrante. Al final, ¿qué más da, no? Bueno, pues son niños y pueden jugar, y aquí ya se ve, pues, no sé, pues, que estas barreras, pues, para qué y de dónde vienen, y bueno, en fin. Y creo que también es interesante cuestionarnos un poco el sistema de protección de la infancia migrante, pues, por ejemplo, aquí en Ceuta, ¿no? Es difícil romper con esta barrera de diferenciación si ya se crea una diferencia desde el momento en que estos niños y niñas llegan aquí. En qué tipo de recursos se los pone, cómo son estos centros desde los que nos hablan y nos comentan, pues, que viven en sitios, pues, bueno, en habitaciones compartidas con muchas personas, cómo son las condiciones, cómo es el trato de ciertas personas del personal, y bueno, pues cómo hay unas estructuras de poder y de opresión, y cómo a la vez hay, bueno, pues hay una sensación de que nadie cuestiona cómo se hacen las cosas en estos centros, hay una hermetización, y bueno, pues
no sé, se sienten igual con que nadie les está mirando y nadie les está cuestionando, y entonces, bueno, pues creo que es importante demostrar que sí que es así, que hay personas y asociaciones aquí presentes que están hablando con estos niños y niñas y que nos cuentan pues este trato de diferenciación que reciben en los centros y que a la vez se traslada pues a todos los otros ámbitos de relación. Entonces, bueno, creo que para empatizar es fundamental que se trabaje para una mejor integración de estos niños y niñas, y por ejemplo creo que un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, las compañeras de Magacum, que desde hace años pues nos cuentan que estaban jugando con niños y niñas en las calles, ocupando espacios públicos, como se sigue haciendo ahora, pues yo que sé, jugando a deportes en centros, bueno, en espacios pues eso, abiertos, donde hay niños y niñas pues de aquí y niños y niñas que están migrando, y bueno, pues un poco intentar romper esas barreras, y bueno, tanto de base como en nuestro día a día, que al final pues es algo que se puede trabajar y que debemos trabajar. Muy bien, gracias Irina. Y concluye Joana. Preparando un poco la presentación, estaba reflexionando si utilizar la palabra, las siglas MENA o no. La voy a utilizar por primera y última vez porque creo que es importante que seamos conscientes de qué transmitimos cuando lo decimos y de cómo invisibilizamos a todos los niños que están detrás de esas siglas. El término se empezó a utilizar un poco desde las ONGs y en el ámbito social. El problema es que ha empezado a ser un término que está en todas las batallas ideológicas y políticas. Es un término que se ha politizado y que además todos los niños que están detrás de él están siendo instrumentos para esos discursos, ¿no? Son discursos que veníamos un poco hablando, ¿no? De cómo siempre que se utiliza la palabra MENA en los medios de comunicación va a la mano de jóvenes, migrantes, ilegales, delincuentes, peligrosos, pero en cuántas noticias en las que vemos esa palabra vemos algo en relación a la vulneración de derechos que sufren, a la pobreza, a la desprotección. O sea, es un poco intentar darnos cuenta primero nosotras de eso, ¿no? Y de cómo se está consolidando un mensaje colectivo por medio de mensajes que son intencionados con el objetivo de criminalizar y de culpabilizar a estos menores por haber salido de sus casas con edades desde casi los 10 años hasta en adelante, ¿no? Entonces, bueno, un poco en relación con el periodismo, es importante también entender el fenómeno de los niños, sobre todo aquí, ¿no? Que en Ceuta, entender de dónde vienen, los códigos que les rodean, el contexto, porque si no llegamos a entender todos los factores que les rodean, nunca vamos a poder tener ni una buena intervención con los chavales, ni intentar cambiar esa imagen que hay sobre ellos. También un poco en ese sentido romper con la imagen de el menor migrante como un solo menor migrante. O sea, cada menor trae una historia de vida, trae historias cargadas en la mochila, situaciones familiares diferentes, y cada menor ha decidido salir de su casa por una razón que puede ser totalmente diferente a la de su compañero que está al lado. Entonces, romper con esa idea del menor migrante como un solo perfil nos va a hacer también humanizar a los niños, ¿no? Humanizarles y entender que el periodismo tiene que acercarse a esas historias de vida siempre con respeto y posicionándose, ¿no? Rompiendo con la imagen de son niños. Tú decías, ¿no? Preguntabas cómo romper cómo romper con la victimización de víctimas. O sea, son víctimas del sistema, pero son niños, no son víctimas de nada más, del sistema. Entonces hay que seguir luchando por los derechos de los niños y seguir posicionándonos en una lucha que está siendo y será incansable, pero estaremos ahí porque al final efectivamente son los más vulnerables, y si no estamos la sociedad civil con ellos, ya pues poco queda, ¿no? Entonces, como para terminar, yo creo
bueno, tengo muchas cosas en la cabeza y no sé cómo gestionarlas, pero la idea que vengo a transmitiros es que no se va a poder empatizar si no hay una voluntad. Tiene que haber una voluntad mediática, una voluntad política y una voluntad social. Entonces, yo os lanzo preguntas de, ¿pensáis que hay voluntad cuando, hablando en clave local, hace 2 meses el gobierno local y el gobierno estatal en coordinación han estado devolviendo a menores, a grupos de menores, a Marruecos, en contra de tratados internacionales, en contra de su voluntad y en contra de su bienestar? Hay voluntad también cuando vemos, ¿no?, que hay menores que están viviendo en situación de calle en una ciudad española del Estado europeo y que no hay ningún programa que se implante ni a nivel local ni a nivel estatal, y el único programa que ha habido en los últimos años, sus siglas significaban prevención contra la delincuencia de menores extranjeros. O sea, estamos implantando programas para proteger a los menores o para evidenciar sus ideas, o sea, como adelantarnos a que estos niños solamente por haber salido de sus casas ya van a ser delincuentes. También, ¿pensáis que se puede empatizar cuando no hay ni siquiera voluntad? Hace poco, esta semana, salía en los medios que había ahora mismo en los centros de menores en Ceuta 425 niños. 425 niños que supuestamente tenemos constancia de que ninguno de ellos ha sido tutelado. El hecho de que no sean tutelados es que los que se supone tienen que proteger y salvaguardar a los menores están negando su derecho a ser documentados. Van a cumplir 18 años y van a estar en una situación de desamparo total. Y bueno, pues al final también resume un poco la voluntad personal de cada uno y cada una de nosotras que no sé si tenemos como sociedad civil, y yo creo que eso se llegará a empatizar cuando esa voluntad vea la migración como un derecho, que vea a estos niños como niños, no como otra cosa sino más que niños, y bueno, que no lo vean como un problema. Te ha quedado gustísimo. Qué pena que no se hayan quedado los responsables políticos. Bueno, pasamos a la siguiente cuestión, que sería, que no es poca cosa, esto es un majao curioso, que es, bueno, hemos hablado también de cómo transmitir de otra forma la infancia migrante, pero también, bueno, hay luego mucha migración más allá de este colectivo, ¿no? Distintas investigaciones, y también lo hemos constatado nosotros y nosotras en el observatorio que realizamos en Migrantes en Igualdad, apuntan a que la información sobre migración, ya lo habéis apuntado, suele ubicarse en 4 marcos de interpretación, ¿no? Que nos ayudan, que nos invitan a interpretar la migración en estas claves, claro. Como un problema de orden público, también lo habéis comentado vosotros y vosotras ya, como un problema legal o humanitario que hay que gestionar, que si hay que gestionar papeles, que si hay que gestionar ayudas para estas personas, como una realidad dramática donde las personas migrantes solamente pueden ser víctimas, o como una realidad útil para la sociedad acogida en tanto en cuanto las personas migrantes son mano de obra, que ni se les ocurra ser otra cosa, por favor. Entonces, ante estos marcos que suelen ser los más habituales en la prensa en general, la clave es cómo construir un marco que hable de convivencia y que hable de diversidad, de la migración más allá del mero tránsito, ¿no? Porque se pone mucho foco en el tránsito y en las consecuencias legales o humanitarias, pero muy poco en el después, ¿no? Y luego también cómo podemos, un poco también en la línea de lo anterior, cómo podemos comunicar sin caer en la vulneración de la dignidad de las personas migrantes. Y aquí le vamos a dejar inaugurar a Irina, que ya que no ha podido empezar ninguna. Chica, tarea tienes. Vale, sí, la verdad que son muchas preguntas y muy densas, súper interesantes y que, bueno, dan mucho para reflexionar, yo creo. Y bueno, en cuanto a la crudeza, entendida como relato y también sobre todo como imágenes, yo creo que estaríamos todos de acuerdo en pensar en que tienen un efecto inmediato sobre las personas cuando vemos una imagen pues realmente cruda, pues nos afecta al minuto, ¿no? También me estaba preguntando un poco que si una persona que realmente no está muy concienciada sobre X cuestión que se está tratando, se ve una imagen cruda, pues
inevitablemente sentimos pues un sentimiento, ¿no? Pero la pregunta también es un poco cuánto dura y qué efecto tiene este efecto que sentimos al ver una imagen pues dura y cruda, ¿no? Yo creo que esta imagen, pues, bueno, esta sensación se desvanece tan rápido como ha venido si realmente no hay un trabajo pues constante a largo plazo que se construye ya y que sea realmente empatización más allá del sentir en un momento por una imagen cruda, ¿no? Yo creo que tanto si se muestra como si no se muestra, la crudeza está ahí. Está detrás de la historia, haya o no haya imagen, haya o no haya una frase punzante que describa, pues yo que sé, incluso a veces con un poco de la crudeza en sí. Está ahí. Entonces, yo creo que, bueno, hay personas que van a necesitar que esté esta crudeza, pero esto ya significará pues que falta un cierto grado de empatización y bueno, pues para otras personas pues no va a ser necesario porque ya hay una empatización que está ahí. Creo que también es muy importante tener en cuenta que el efecto que tiene esto sobre las personas de quienes se está hablando o a quien se está fotografiando, porque bueno, al final pues son cuerpos que están siendo instrumentalizados por una finalidad que, aunque puede ser que esperamos tenga buenas intenciones, no deja de ser una imagen de una persona que se está usando y pues que ahí está su dignidad y bueno, al final pues también acabamos normalizando ver imágenes de ciertos cuerpos pues que suelen ser cuerpos pues racializados, por ejemplo, y al final pues esto tiene un efecto propio sobre tu propia imagen y también colectiva de, bueno, pues se crean marcos de opresión y de jerarquía dentro de nuestras mentes a través de estas imágenes y de estos discursos. Entonces, bueno, es un debate interesante, puede ser que, bueno, yo sin duda creo que no hay que abusar de este tipo de imágenes y es un tema muy delicado que no sé hasta qué punto se debería usar. Lo bueno también es que este mismo poder de construir que tienen las imágenes y los textos, pues también lo tienen de deconstruir, ¿no? Entonces se pueden también deconstruir roles, patrones, ejes de opresión y demás a través de estas imágenes. Entonces, ¿cómo comunicar sin vulnerar la dignidad? Bueno, yo creo que la clave aquí sería comunicar de forma constante, bidireccional y de escucha activa con las personas de quienes nos estamos refiriendo y bueno, sencillamente pues esto, comunicarnos, respetar, hablar directamente con las personas y ver un poco, bueno, pues no sé, una comunicación sin problematizar la migración, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, bueno, creo que este también es el valor que tienen pues muchas de las fundaciones, ¿no? De ver a las personas como agentes activos con quienes relacionarse, que son pues agentes de su propio desarrollo, desde sus comunidades y desde las sociedades de acogida también. ¿Y cómo construir un marco que hable más allá de la migración como tránsito? Pues bueno, creo que el problema principal es que hemos problematizado la migración. Ya no la entendemos como algo natural, que es lo que realmente es, sino que nos ha apetecido problematizarlo. Entonces, ¿podríamos realmente anticipar estos flujos migratorios? Hoy en día sabemos todo lo que está pasando a todos los lugares del mundo. Si nos interesa, podemos saber, bueno, pues anticiparnos y realmente pues prepararnos para ello. Pero sin embargo preferimos vivirlo como algo temporal, como algo puntual, no prepararnos, no anticiparnos y cuando la situación se nos echa encima, pues actuar como si fuera una situación de emergencia sin precedentes. Entonces, bueno, esto conlleva a que todo acabe siendo un desastre, tratemos fatal a las personas, vulneremos derechos humanos y al final, pues mirad, es que no se ha podido hacer de una forma mejor, ¿no? Entonces, bueno, creo que uno de los principales errores es que no hay diálogo con las personas que migran, se entiende como algo temporal, no hay un diálogo de saber qué quieren estas personas, se quieren quedar aquí, quieren ir a otro lugar, qué podemos hacer, no lo entendemos como algo a largo plazo. Entonces, bueno, creo que es necesario ver a las personas que migran como personas agentes que pueden aportar muchísimo a su propio desarrollo, a las sociedades en las que se integran y que, por ejemplo, algo también muy bueno que se puede hacer es visibilizar proyectos de personas pues, que han migrado o que han sido refugiadas o que son refugiadas, por ejemplo, como veremos también al compañero de la revista Bainana. Y bueno, pues intentar erradicar un poco las líneas divisorias a largo plazo entre una persona que ha migrado y una persona que no y pues normalizar el hecho de migrar.
Muy bien, muchas gracias, Irina. Como habéis sido tan responsables antes con el tiempo, estoy dando ahora un poquito más de cancha, ¿vale? Porque vamos muy bien de tiempo, qué fantasía. Bueno, venga, ¿quién se anima a la siguiente? Joana, venga. Bueno, ya para terminar, creo que han salido muchas cosas importantes. Totalmente de acuerdo, ya no sé qué decir. Pero bueno, un poco hablar de la línea tan fina que hay de cara a ese sensacionalismo y a la victimización que se hace de la persona migrante, olvidándonos de que son personas y olvidándonos también el por qué migran, ¿no? Yo creo que también hay una perversión del lenguaje y en las imágenes que nos hacen como recalcar todavía ese asistencialismo de la población que estamos aquí, ¿no? La población de acogida, de ver o a la persona migrante como alguien a la que hay que salvar, o de lo contrario a la persona migrante como de alguien a la que hay que perseguir porque es peligroso, ¿no? Entonces eso es algo que es un bombo, porque yo no sé ni cómo tratarlo. Se pueden tratar desde los medios, quiero decir, siempre pues eso, intentar pararnos a reflexionar sobre aunque sea poca, la influencia que tengan las imágenes, las voces de lo que transmitimos, ¿no? Hablando un poco del tema de la migración y el tránsito, es importante también hablar de cómo se mantiene esa imagen de migrante por mucho que pasen los años, por mucho que la persona esté ya no integrada, sino que forme parte de la sociedad a la que llegó y que además se sienta ya como parte de esa sociedad, como en este caso pueda sentirse una persona española. Es decir, romper con que la imagen de migrante persista en el tiempo. O sea, a día de hoy podemos verlo, ¿no? Como niños que han nacido en España, que a lo mejor tienen nombre Redouane o Ismael, son españoles, se sienten españoles, pero solo por tener un nombre árabe o por tener rasgos árabes, se les va a seguir utilizando y se les va a seguir señalando como persona migrante. Entonces, un fallo también que veo que hay que trabajar en cuanto a los medios es que no se narra o no lo suficientemente bien esa diversidad de una España no blanca, de una España plural, de un Estado plural, y sobre todo que se incorpore... No te adelante a la otra mesa. Ah. No, es broma. Y sobre todo que se incorporen las voces, como bien han dicho, ¿no? Que transmitamos las voces de las personas de las que se esté hablando, pero también que esas personas estén dentro del periodismo. Es decir, no va a haber un periodismo plural hasta que no se construya desde personas racializadas o personas migrantes. En Ceuta, por ejemplo, la mitad de la población habla darija, pero no hay ningún medio que dé la información en darija. O sea, se censura también a los niños para que no hablen darija en las escuelas. O sea, eso es algo que hay que entender ya. O sea, Ceuta no es solo español, no solo es castellano. O sea, Ceuta no es solo blanco-negro, es unos grises. Entonces, es responsabilidad también como del periodismo intentar crear nuevas iniciativas, y no va a ser posible hasta que no, pues personas, pues primero mujeres, personas racializadas formen parte de estos equipos. Y no sé qué más decir. En realidad me gustaría hablar de una cosa que a lo mejor se me ha pasado antes, y es como también aquí, por ejemplo, a nivel local, todas las noticias se hacen desde un punto de vista de seguridad constante. Es decir, no se habla de personas, sino que se habla de informaciones que están reproducidas la mayoría de veces por fuentes policiales, y que es un problema también, un problema de perspectiva, porque se nos olvida siempre el por qué pasan las cosas. Y bueno, creo que uno de los objetivos de irresponsabilidad del periodismo es contrarrestar también a los poderes públicos, como puede ser, y intentar trasladar otros mensajes. Bueno, veo a Paloma con muchas ganas de responder. En realidad, es que como lo han dicho todos, digo, a ver ya que no me lo quite también.
Bueno, un poco lo que tú decías, las redacciones son totalmente homogéneas, no hay una diversidad, no hay personas migrantes, a no ser que sean proyectos específicos como el de Bainana. Hay muy pocas personas migrantes que trabajen en medios de comunicación y hay muchos migrantes que son periodistas. Hay un investigador que se llama Martín Oller que habla de las redacciones muy blanqueadas, o sea, son redacciones blanqueadas, y que el perfil del periodista es muy similar y entre ellos, y no es nada cercano a los migrantes, a las personas migrantes. Entonces, luego, otra de las cosas que decía Irina es que las informaciones no se da voz a las personas migrantes. Hay un estudio de una fundación que luego os digo cuál es, que más del 80% de las informaciones en las que se habla de personas migrantes no tienen voz las propias personas migrantes. Entonces, ¿cómo dignificar a alguien si no le das la voz? Después no se habla tampoco de la diversidad, no se habla de la feminización de las migraciones, que es un fenómeno cada vez más extendido. Es verdad que a nivel local no se ve esa feminización de las migraciones, porque, bueno, como sabéis, nos encontramos con unas migraciones de ida y vuelta que no se consideran migraciones, que son personas transfronterizas que vienen a trabajar pero que viven en su país. Entonces eso no se considera como una migración. Pero a nivel estatal sí que los datos confirman que la feminización de las migraciones es cada vez mayor y que la mayoría son mujeres de países sudamericanos que vienen además a ocuparse de la conciliación y del sector de los cuidados y de lo que podríamos llamar globalización de los cuidados. Luego, yo incido mucho en los términos, o sea, es fundamental cambiar la terminología a nivel periodístico para referirnos a las personas que migran, porque deshumanizamos continuamente. Entonces, ¿cómo dignificar a alguien a quien no consideras humano? Y luego, las imágenes, nosotros en nuestra redacción, en el foro, que intentamos mantener una perspectiva de derechos humanos, no sé si siempre lo conseguimos porque es muy complicado realmente, pero siempre nos encontramos con un cadáver, por ejemplo, ¿no? y con esa imagen que el fotoperiodista, mi compañero Sempere, nos trae, y dice, es que hay que enseñarla, es que las fronteras matan. Y claro, y luego pones esa imagen en la que se preserva la identidad de la persona siempre, por supuesto, no vamos a enseñar una cara de una persona que ha fallecido, pero sí enseñas el cuerpo tendido en la arena, ¿no? Y tiene una gran carga simbólica esa imagen, que es un poco lo que tú decías. Es verdad que es cortoplacista, pero si tú eliminas esa imagen o eliminas los ojos de esa persona que está enganchada a una valla con las manos rotas, totalmente con tendones cortados por las concertinas, ¿cómo llegas a humanizar? O sea, es que es muy complicado, porque a la vez que estoy diciendo esto te viene, ya, pero es que, ¿por qué les vas a poner de esa manera? Es que igual dentro de unos años les tenemos que pedir perdón a esas personas a las que hemos sacado y fotografiado. Pero es verdad que igual ahora mismo sí que es necesario para conseguir esa concienciación social, no lo sé tampoco, porque me parece muy complicado, muy complejo. Pero sobre todo esa gran carga descriptiva, ¿no? y simbólica y especial que tienen las imágenes, y sobre todo cuando hablamos de mujeres y de niños y niñas. Siempre, yo creo que respetando esa dignidad. Y luego, tenía también por aquí apuntado que también este investigador, Martín Oller, acaban de hacer una investigación en la que participé hace 2 años, donde estudiaban los discursos de los periodistas, de cientos de periodistas, o sea, hay artículos muy interesantes, y hacen un análisis en esta investigación en el que participan varios investigadores de distintas universidades europeas y españolas. Hacen un análisis de los discursos de odio entre 2015 y 2020 y dicen que no ha habido un incremento del discurso de odio, aunque lo puede aparecer. Que siendo objetivos, tras analizar más de 35.000 registros de la investigación, no ha habido un incremento en los delitos, en los discursos de odio. Sin embargo, la sociedad cada vez está más concienciada, las víctimas de los delitos, o sea, de los discursos de odio cada vez están más concienciadas, entonces sí que ha habido un aumento de esos delitos de odio, de esas denuncias públicas y a los poderes públicos
y gracias a las fundaciones como vosotros o como otras fundaciones que denuncian, ¿no? Entonces sí que es importante el cómo estamos comunicando y cómo esto ayuda a la radicalización de la sociedad. Y un poco ese empoderamiento, ¿no? de las personas que sufren esos delitos de odio, pues para poder ser conscientes de que están sufriendo delitos de odio, de discurso de odio que estaban normalizados y que cada vez están menos normalizados. Para eso también creo que es fundamental la introducción en la agenda pública, no solo en la política, sino pasa igual que con el fenómeno, o sea, que con la violencia machista. Antes era normal, ahora ya vemos que es un problema. Pues con cómo tratamos las migraciones también. Antes igual las tratábamos con términos totalmente despectivos en los que veíamos normales, o no dignificando a las personas que migran, y poco a poco, ¿no? Con esos discursos, con jornadas como esta, nos vamos poniendo el foco en esa humanización. Muy bien, gracias Paloma. Concluiría Dinar. Pues lo que es un tema muy complicado y que no sé qué tengo que decir. Nada. Tú pídele cosas a los medios de comunicación, tú reclámale cosas. Yo la verdad que nada, lo que han dicho ellos, yo creo que es suficiente y no tengo nada que decir. Es complicado para ellos, imaginaros para mí, que llevo 4 años aquí en España, así que... Bueno, ¿qué opinas de cómo se trata? ¿Crees que es necesario tratarlo de alguna manera o sientes que, o con los compañeros que hables, con los amigos, que... Yo creo que depende de la personalidad de estos chavales, que son españoles de origen marroquí, eso significa que son españoles. Yo creo que ellos tienen que hacer un esfuerzo y tienen que salir a comunicar y presentar como son. Es cuestión de comunicación nada más, porque tienen todas las herramientas para enfrentar a una sociedad sea como sea. Y tienen la herramienta de que pueden dar explicaciones, ejemplos de cómo son, de que son españoles. Yo creo que en ese tema no sé qué. Es complicado, coincidimos en que es complicado. Sí, mira, justamente me viene a la memoria, como lo ha mencionado Paloma, hablando con la vicepresidenta de la Asociación de la Prensa ahí en el campo de Gibraltar, con Rosario Pérez, una vez, ella me parece que hizo una metáfora muy interesante, ¿no? Es decir, que ella decía, estamos ahora mismo en el tema de los discursos de odio, como estábamos hace 15, 20 años con el tema de la violencia de género, ¿no? Ahora estamos empezando a visibilizar, a construir un discurso contrario, alternativo, que enfrente al discurso de odio. Y bueno, a mí me parece una reflexión para la esperanza, ¿no? Porque evidentemente, pese a que todavía, y lamentablemente el otro día en la comarca, en el campo de Gibraltar, sufrimos un asesinato machista, pero es un motivo para la esperanza, es decir, la visibilización y el arrinconamiento cada vez mayor de la violencia machista. Ojalá esa sea la senda un poco para el tema antirracista, para el LGTBI, para el respeto a los derechos de las personas migrantes y demás. Bueno, pues maravilloso, estupendo, fantasía todo. Además tenemos tiempo de sobra para que podáis intervenir las compañeras y compañeros. Así que bueno, vuestra en la mesa. ¿Quién se anima? Venga, algo ahora en la... Seguro que algo hay en la recámara que queráis plantear. Venga, Ana. Lo único es que, claro, el micro no podemos llevarte el micro, bueno, vaya. No pasa nada, me escucháis, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo sobre una de las preguntas que se lanzaba de cómo no victimizar a los menores migrantes y al ataque migrante y tal, me causa la duda porque hablamos de que se les criminaliza muchísimo, sobre todo aquí en Ceuta, que siempre se habla de inseguridad, de menas y de tal. Al final, ser víctima es lo opuesto a ser un criminal, ¿no? Y también hay que destacar eso de que huyen de situaciones de extrema pobreza, de que son un colectivo vulnerable.
entonces me entra el conflicto, ¿no? De lo hacemos, destacamos siempre que son vulnerables y que son tal, o no lo hacemos, y es un poco ahí el conflicto que no sé qué opinan. Bueno, de caña. ¿Qué tarea? Bueno, yo creo que el hecho de que sean vulnerables es por el hecho de ser menores. O sea, también un niño autóctono es vulnerable por ser menor de edad. Eso no quiere decir que interactuemos con ellos o nos refiramos a ellos como personas que no... O sea, desde el paternalismo y desde la infantilización de ellos mismos. Es decir, también una de las cosas que se hablaba en el Congreso de Tarifa y que nuestra compañera Ana, que se ha ido de la PDHA, decía, es que parece que no hay cabida para la mediocridad de los menores, es decir, o sea, de los menores como personas. O sea, todos los menores, por ser menor y un menor migrante en este caso, tiene que ser perfecto para poder entrar y poder cuadrar en nuestra sociedad. Quiero decir, no tiene que tener buenas notas, aprender español bien, no meterse en líos, no drogarse, cuando bueno, no sé, pero la mayoría de los adolescentes jóvenes de nuestra sociedad salen de fiesta, salen con sus amigos, se drogan, igual en las mismas condiciones por el hecho, pues eso, de ser adolescentes. Entonces, ni es olvidarnos que son adolescentes, ni es, pues eso, pedirles que se saquen una carrera universitaria rapidísimamente, que no tengan ningún tipo de problema como tal. Entonces, romper un poco con el buenismo ese y olvidar, o sea, ¿cómo decirlo? No sé, tú por ejemplo, ¿has hablado con algunos de los niños? ¿Has hablado con ellos para preguntarles cómo les gustaría que se dirigiesen a ellos o cómo les gustaría que hablásemos de ellos? O sea, intentar eso, bajarnos un escalón, bajarnos a su realidad y tratarles como ellos quieran, o sea, como niños, y respetándoles, sin olvidarnos eso de que al final hay una vulneración de derechos que están sufriendo diariamente, porque de los menores que están acogidos en recursos y de los menores que están en situación de calle. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Joana, y también, ¿se oye bien? Bueno, y también igual es interesante pues el intentar poner el foco en la responsabilidad del Estado en la vulneración de estos derechos, no tanto como el niño como víctima y demás, y bueno, pues la historia de su país de origen y bueno, todo esto en lo que a veces nos recreamos un poco. Y pues esto, no poner el foco en el Estado y decir, bueno, esto es nuestra responsabilidad, tampoco alabarnos por hacer lo que es al final nuestro deber como sociedad de acogida o como queráis llamarle, y bueno, pues esto, centrarnos en los derechos que se están vulnerando, más allá de pues verlos como víctimas, como lo he dicho. Dina, Paloma, ¿queréis añadir algo? Venga, Dina, anímate. Venga, pues. Claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como puse también este tema, ¿no? Es como no victimizar a personas que son víctimas del sistema. Me ha rebotado que el otro día estábamos hablando aquí, las compis y yo, sobre víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces, como al final entramos pues en un debate en el que yo personalmente considero que si tú llamas víctima a una persona y solo la defines como una víctima, no le estás dando ningún tipo de no la estás dejando que se empodere de su situación y de su vivencia, ¿no? Que por otro lado también resaltamos, ¿no?, como la importancia de sí que son víctimas, ¿no?, de este sistema, y sí que han sufrido unas violencias o un cierto tipo de realidades que las hacen estar en esta posición. Pero un poco para mí sería encontrar el punto medio en el que no solamente se trata a estas personas, a estos niños migrantes, como solo víctimas de un sistema, sino también, pues como dice Joana, ¿no?, bajarnos a su realidad, hablar con ellas, verlas para poder desde ese punto entenderlas y darles como ese papel
decente, bastante, que les permita empoderarse, que se les pueda ver de una forma que no sean solo víctimas y que no sean solo... Vale, ya está. De hecho, ahora estamos viendo un poco las generaciones que están creciendo, ¿no? De los niños que salieron solos de su casa, que han pasado por estar en situación de calle aquí, que han cruzado la península, que ahora son mayores de edad y que se están autoorganizando para luchar por sus derechos. O sea, lo vemos en diferentes comunidades autónomas y es un poco el ejemplo de lo que dices, ¿no? De al fin y al cabo, si son adolescentes, pero empiezan su camino y empoderarles y acompañarles para que sean ellos mismos en el futuro sujetos de derechos y que luchen por los derechos de sus compañeros que están en su misma situación. Pues sí, qué curioso que lo que dice Joana, hubo concentración aquí de distintos niños y niñas menores reclamando derechos. Las hubo luego la reforma reciente que ha habido del reglamento de extranjería, las hubo en distintos lugares del Estado español, y sin embargo como que no es un asunto que no ha tenido el mismo eco, ¿no? Es decir, que si estuviéramos hablando de una reyerta, de un asunto problemático, hubiera tenido más trascendencia que una concentración de menores, por ejemplo en Córdoba. Es como una concentración en Córdoba además bastante apañada, decía, había bastante gente. Bueno, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Quizás la clave no es tanto, ¿no? También un poco por lo que decía Ana, ¿no? Quizás la clave no es tanto que olvidemos que hay problemas, ¿no? Los problemas existen, claro, ¿no? Lo que dice Joana, ¿no? La gente no es excelente, todo el mundo es excelente siempre, todo el rato, ¿no? Y hay gente que es mediocre y está muy bien que sea mediocre, ¿no? Lo de Ana Rosa lo explicó con toda la gracia en Tarifa, el derecho humano a la mediocridad, totalmente, ¿no? ¿Por qué no? Y sino también poner el foco en estas otras historias, ¿no? En las que efectivamente estas personas son protagonistas de su historia y luchan por sus derechos. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo, ¿eh? Por ahí, venga, perfecto. Muy bien. Antes, cuando habéis estado hablando del tema de los bulos, habláis de que habría que hacer una legislación que persiga los bulos, etcétera, ¿no? Ya que los elimine. Pero en esta sociedad de hoy día de la desinformación, ¿cómo es posible si no se sabe ya ni dónde se genera el bulo? Si cualquiera que tenga mínimos conocimientos de informática te puede lanzar un bulo que se reproduce en 0, en miles de esos, vamos, de aquí a Japón, lo tienes reproducido en 5 minutos, millones de personas han repetido el bulo. ¿Cómo luchas contra eso? Sí, yo quiero añadir algo de esto. Por ejemplo, ayer por la noche me llegó a mí un bulo por WhatsApp de un mensaje de audio. Oye, tened cuidado que en el parking de no sé qué hay unos niños que están tirando unas moneditas y te pegan en las ventanas, tened cuidado. Y es como, los niños parece que son que no son de aquí, te quedas como, perdona. Y eso ya a lo mejor ha llegado a 300.000 grupos de personas y es de aquí. Ha podido salir, ¿sabes? Y no hace falta informática, aquí está, en la mano. Todavía a lo mejor con un se puede rastrear, pero es que con mínimo conocimiento de informática te hacen indetectable de dónde ha salido la primera emisión. Bueno, porque sabemos que esos conocimientos ya los tiene muchísima gente. Sí, es súper interesante las dos reflexiones, o sea, y las dos preguntas. Yo creo que tenemos que confiar en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso, sepan hacer su trabajo. Y si no saben encontrar cuál es el origen, por lo menos sí sancionar y denunciar a quienes los reproducen. O sea, igual no se encuentra nunca el origen, genial, aquella persona sale de rositas, o aquel grupo, pero sí a quien lo envía y lo reenvía y no para la cadena. Durante el coronavirus, o sea, algo bueno de lo que yo saco de la pandemia es que durante los primeros meses que estuvimos con el estado de alarma encerrados en casa, llegaban miles de bulos, pero miles. O sea, no había el coronavirus, nos olvidamos de la población migrante o de otro tipo de bulos. Y se detuvo a gente, aquí en Ceuta se identificó a gente, se denunció a gente, han sido condenados, o sea, que sí que hay, o sea, yo creo que es súper importante que la gente se conciencie en que hay que parar esa cadena de bulos. Entonces, una vez se para esa cadena, si esa persona que para la cadena se lo manda a la policía o se va a la comisaría y pone una denuncia, también es más fácil de rastrear.
es que no somos conscientes de que como sociedad también tenemos una responsabilidad de parar esos bulos y de denunciar esas falsedades. Por ejemplo, Nifrin, a ti, si te ha llegado ese mensaje, pues hay que ponerlo en conocimiento de la policía y que se persiga a quien ha difundido ese mensaje, que es mentira. Y aquí entramos los medios de comunicación también. A mí me llega ese mensaje y yo como periodista que tengo acceso a fuentes de Policía Nacional, yo lo reenvío y digo, acaba de llegar esto. Y mi papel como periodista, o por lo menos así lo entiendo yo, es sacar una noticia que ponga bulo. Este mensaje no es cierto. O sea, pero claro, si a los periodistas o a los editores y editoras de los medios de comunicación les llegan esos mensajes y les da igual, porque al final va con su línea editorial, o es más fácil crear mierda sobre un colectivo a poner el foco en lo realmente importante, pues creo yo. O sea, creo que aquí sí que nos tenemos que ver la responsabilidad como sociedad, a nivel individual, ya no a nivel colectivo, sino yo, Paloma Fernández Coleto, a mí me llega un bulo y yo lo reenvío a un amigo policía. Y que él los mande a esto que tenga que mandarlo. Porque si no paramos las cadenas, nosotros, es imposible. Aunque no se encuentre el origen, da igual. Pero sí que se va a sancionar a OK Diario, se va a sancionar a quien sea por estar publicando mentiras. Y lo tuyo, pues nada, nos vamos ahora a la Si me permitís, es que este tema me apasiona muchísimo y no puedo contenerme. Yo creo que sí hay herramientas. La cosa es la voluntad de ponerlas en práctica. Porque, por ejemplo, ya hay hace muchos años que se empieza a hablar del derecho al olvido en redes sociales. ¿Y por qué no podemos aplicar esto a colectivos vulnerables? Porque siempre es verdad que se habla de personas individuales, pero no se habla de colectivos vulnerables, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo lo que decía Joana, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener bulos publicados en la prensa que están ahí, que al final sigue rodando? Porque además una de las estrategias de los bulos es destemporalizar, ¿no? Es decir, un fenómeno, un hecho que ha ocurrido hoy, pasarlo a dentro de 3 años. Claro, y a lo mejor el hecho es incluso verdad. Este no es el caso, ¿no? Pero claro, se está generando un bulo porque efectivamente esto no ha ocurrido. Bueno, ¿por qué no se puede aplicar eso? Porque cuando hablamos del derecho de la dignidad que está en la Constitución, que además hay sentencias que han obligado a medios de comunicación a retirar contenidos difamatorios contra personas porque atentaban contra su dignidad, y además obligan a los medios de comunicación a publicar una rectificación pública. Pues eso, si es que los elementos están, simplemente tenemos quizás, ¿verdad?, que hay que adaptarlos a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades, pero no es que no haya elementos de... O sea, luego también evidentemente es que no hay regulación de los medios, eso es otro problemón, pero bueno, eso es otro tema, que si queréis en otro momento, porque si no, bueno, más preguntas. Añadiendo a lo que tú dices, a nivel local, por ejemplo, hay muchas veces que se publican noticias falsas y se eliminan. Y no pasa nada. Y aquí nadie dice, claro. Oye, perdonad, que es que he publicado esto que es mentira. Que también hay veces que se mete la pata y no pasa absolutamente nada. O sea, que rectificar es de sabio, ¿sabes? Pero tenemos como un complejo de... Tenemos que ser los primeros. Los primeros, da igual si la información es buena o es mala. Tenemos que ser los primeros, los que más sabemos. Y si me equivoco, pues yo me callo, que aquí no ha pasado nada. Pero el daño está hecho. O sea, el daño está hecho, entonces sí que es curioso, o sea, que me ha gustado que lo digas porque hay sentencias que obligan a rectificar. Nosotras en el foro sí que intentamos, primero, no publicar información que no sea veraz, y en algún momento que hemos podido meter la pata, nunca en temas de migrantes, pero sí en temas de presupuestarios o en algún tema que te dan el toque y dicen, tía, que esto no, y tú dices, Dios, me he colado. Se publica que te has equivocado y no pasa absolutamente nada. Es que no pasa absolutamente nada, es que tenemos un poco la mediocridad, ¿no? O sea, ya no es que seas mediocre, es que te equivocas, porque eres humano y no pasa nada. Se rectifica y punto. Entonces sí que haría un poco ese llamamiento al resto de medios, ¿no? El retomar esa fe de ratas que antes en los medios escritos es que no te quedaba otra que sacarla. Como aquí en lo digital lo eliminas y no pasa nada, pero ha llegado, el daño está hecho. Sí. Bueno, más preguntas. Mira, pues tenemos ahí a Lola, que es del Sindicato de Periodistas de Andalucía, o sea que ella igual nos puede ilustrar esta materia. Yo quería comentar con lo que tú has dicho del derecho al olvido, que hace gracia porque hace
hace muy poco leí un artículo en el que se denunciaba que hay una empresa que se está forrando de dinero, que está trabajando, su trabajo es a toda la gente que ha estado imputada o que tiene una trayectoria así como muy chunga, pues le dicen que con la ley del derecho al olvido le quitan todo, y todo lo que hay sobre él, ¿no? Entonces, bueno, pues se está lucrando de una manera bestial. En Latinoamérica está sacando muchísimo dinero. En España hay medios que están diciendo una cosa es el derecho al olvido y otra cosa es el derecho a la información veraz y contrastada. Entonces han ido a tribunales, no lo han conseguido, ¿no? Pero fijaros la historia, que hay una empresa que se está lucrando con 4 saltimbanquis con mucho dinero, además cobran un pastizal, y sin embargo los que tienen que quitar ese derecho al olvido, por ejemplo, esa foto de una niña pequeñita o de un niño pequeñito que viene y sale, que no sale esposado, sino que sale la Guardia Civil con los guantes, con la escafandra, cuando no había pandemia, y esa foto y se le ve la cara al menor, y a una niña pequeñita que está en una piscina tomando el sol en una urbanización, a esa sí se le tapa la cara, pero al menor o a la menor que llega no se le tapa, ¿no? Esas fotos deberían estar eliminadas, y ese sí, ¿no? Pero sin embargo, quien tiene dinero. Pero bueno, aquí en España, por ejemplo, no lo ha conseguido, en esos casos que ha interpuesto de derecho a la olvido, porque le ha dicho que no. Bueno, Se está por encima del derecho a la olvido. Poderoso caballero don dinero. Perdona, Lola, entonces, por ejemplo, pregunta súper desde... Yo no estoy puesta en lo del derecho al olvido. Yo leí el otro día esta de un medio de Cataluña. No, es simplemente, por ejemplo, ¿serías partidaria entonces de pixelar las caras de las personas que llegan? O sea, pregunto, ¿eh? No, yo pienso que los menores, las niñas y los niños tienen derechos. Entonces, si yo tengo una foto muy bonita de una niña pequeñita, porque llega la época de las piscinas, que se abren, y la típica foto de la niña jugando con la palita en la piscina, y a mí me la pixelan. Eso te lo estoy diciendo de un periódico de Granada en una página, ¿vale? Y 2 páginas más adelante me veo un menor que no va posado, pero va así, va con el gesto, ¿no? Y luego el guardia civil con la escafandra, porque además por riesgo, por riesgo de no infectar, de que no pueda contagiarle, y además con guantes, era preceptivo, ¿no? Pero claro, esa imagen es que va a ser maldito el que vino en la paquera. ¿Y qué derecho tiene? Y sin embargo, la niña, que es una foto artística, se puede entender, hay un tribunal de Sevilla que unos padres denunciaron porque hicieron una foto en una carroza en la feria de Sevilla, lo denunciaron, y el juez dijo que era una foto artística, o artística para todos, ¿no? Total. Vale, gracias. Yo con los menores, pues saquémosle las manos, ¿no? Los pies, Sí, me parece estupendo. Usted tiene razón, es que ningún menor debería verle su cara, ningún menor de cualquier cosa. Ni inmigrante ni no inmigrante. Es algo que nada, es un menor, no tiene uso de razón ni uso de facultades, no puedes enseñarle su cara. Yo es que no veo bien ni siquiera en los colegios, así no lo veo bien. Porque ese menor ahora es un niño, pero será mayor también. En los colegios se piden permiso. Pero en los colegios te piden, Sí, te piden una autorización a los padres. Y pero luego, no siempre. a ver, se supone que sí, si no los padres se les cae el pelo al colegio, al ministerio. O sea, te lo digo yo como madre, todos los primeros, a principio de mes te mandan ¿te importa si tu hija sale? Sí, pero a mí, por ejemplo, yo personalmente no estoy muy de acuerdo con que son niños y no tienen capacidad. Los niños sí que hay niños que son capaces de decidir lo que quieren. De hecho, muchos deciden irse de su casa e emigrar. Entonces, yo sí que creo que tú, desde un periodismo responsable, sí que puedes preguntarle a un niño, ¿te importa que te saque una foto? ¿Sabes? Y si esa foto es respetuosa y preserva la dignidad, no entiendo... Pero ¿dónde pones el límite? ¿El qué? ¿Que dónde pones el límite? En preguntarle a ellos y que te contesten, que son sujetos de derecho también.
Claro, pero ¿sabes? No te hablo de un niño de 6 años que... Te hablo de niños de 12 años. O sea, mi hija que tiene 10 y 9 años te contesta, quiero que me haga una foto o no. Pero es que le asiste un derecho. Entonces, ¿dónde pones el límite? Claro, pero es que hay muchos derechos, yo no soy jurista ni mucho menos, pero sí que hay mucha legislación muy paternalista. Y es que los niños no dejan de ser, los niños y las niñas no dejan de ser sujetos de derechos y tienen derechos a ser escuchados y tienen derecho a decidir, y si el niño o la niña tiene suficiente madurez, ¿por qué no va a ser escuchado? Por ejemplo, en un proceso de divorcio. No, es que a los niños hay que protegerlos. No, perdona, es que ese niño o esa niña tienen derecho a ser escuchados. Pero eso es otro debate. Por ejemplo, cuando la repatriación de los menores, todos los menores dijeron que no se veían aquí. ¿Tú has visto a algún niño que han devuelto? No, por supuesto, pero yo te hablo a nivel periodístico. Pero eso es otro debate. Sí. ¿Cuándo se escucha lo que decía? ¿Cuándo se escucha el límite? ¿Dónde está el límite de que esos niños sean escuchados? ¿Y cuándo no? Hombre, yo creo que ahí ¿Qué es normal y qué es anormal? Yo creo que ahí entra la responsabilidad un poco del periodista. Claro, O sea, de pero- la persona con la que está hablando con el menor. Y si el menor te dice, no me hagas una foto, Pero ese pues no menor- se la hace. Pero ese menor tiene 10 años, a lo mejor te dice, pues sí, quiero que me hagan la foto porque quiero que mi historia se escuche. Sí. ¿Y qué hay de malo? Porque es un menor. Pero... Es que hay una legislación y a lo mejor esa foto puede ser de perfil. ¿Entiendes? O puede ser de patas, o puede No ser sé. un detalle de un ojo. Pero si todos los menores, niños y niñas, jóvenes, tienen un derecho, yo creo que se tiene que aplicar por igualdad. Porque si no, ¿dónde pones tú la línea? ¿En qué momento tú te has pasado o te ha dado permiso? Porque así vamos a tener las cosas, yo qué sé, igual que en horario infantil, tú no puedes decir una serie de cosas ni presentar una serie de historias. Por supuesto que los niños tienen que ser escuchados, también están en la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña, ¿no? Pero si tenemos esa legislación, ya que tenemos algo, precisamente porque la infancia ha estado sumamente desprotegida, bueno, y sigue estando el trabajo infantil, ahí lo tenemos, ¿no? Con esta declaración. Pues por lo menos preservemos su identidad. Al igual que preservamos a la niña o al niño del barrio pijo de la ciudad. También está su derecho. Yo creo que es eso, o sea, creo que una imagen puede transmitir lo mismo o sea, el mismo trabajo que hay detrás se puede transmitir desde una imagen en el que se guarde la identidad de los menores, en el que salgan sus manos, salgan por detrás, que no se les identifique como a ese niño personalmente. Y creo que se sigue transmitiendo el mensaje que se quiere lanzar. Pero un poco pues eso también, es verdad que muchos, pues tú preguntas a los niños y te pueden decir sí, no pasa nada, pero ¿hasta dónde llega eso, no? Cómo es también utilizar la imagen y también un poco rozando el tema del sensacionalismo y de, no sé. Claro. Yo también creo que... O sea, un periodismo que se supone que va a respetar esos límites, ¿no? Y Se supone, Hay respeta los otros límites, casos. siendo realistas, o sea, no sé, creo que los límites muchas veces se respetan, ¿no? Es una línea divisoria complicada, la verdad estamos... Pero bueno, qué bien, ¿no? Que haya debate, ¿no? Porque si estamos todos de acuerdo en todo, que soso, ¿no? Por favor. ¿Leti? ¿Sí? Venga. Sí, hay tiempo. Vale, yo voy a cambiar de tema, ¿no? Que con esto de los menores ya no, claro. Cuando estábamos hablando antes, me interesa mucho el tema de cómo no victimizar a una víctima, ¿no? Y esto que estamos hablando con la comparación también con las víctimas de violencia de género, que me parece bastante pertinente, que hablamos mucho en el proyecto, ¿no? Los miembros del equipo hablamos también de cómo está llevando como un camino muy parecido, ¿no? Al tema del racismo, ¿no? Del antirracismo y tal, cómo va un poquito con los mismos pasos que la violencia de género. Y me parece que, por lo que tú estabas diciendo antes, Paloma, de los periodistas, las periodistas como agentes socializadores, me parece que se apunta mucho, se relaciona demasiado a la víctima con el problema, ¿no? Y a lo mejor es mucho más interesante sacar el problema, o sea, apuntar al problema como algo estructural que es, ¿no? Y que el periodismo haga ese papel pedagógico, ¿no? Porque ¿cuántas noticias
de violencia de género, de algún asesinato, como bueno, ha pasado en San Roque, ¿no? Desafortunadamente hace poco. Veis cualquier noticia y no hay nada sobre violencia de género. O sea, quiero decir, la noticia no ataca o no comenta el problema en sí, el problema grave, ¿no? que provoca que haya un asesinato. Y luego, si no, bueno, ahora esta mujer pues ha sido asesinada, pero en casos de personas que, si le digo, aunque sean víctimas de lo que sea, ¿no? Si se separa, digamos, el problema de la persona, se puede hablar con la persona y hacer su historia de vida, o sea, ya separando, ¿no? Que no haya una identificación absoluta de la persona con aquello de lo que es víctima, ¿no? Entonces yo echo en falta en los medios, digamos, esa pedagogía, ¿no? Que me parece que a veces, o sea, hay artículos fantásticos, ¿no? Pues claro que hay medios que tú lo abres y lees un artículo y dices, qué maravilla, cuánto me ha contado, ¿no? Pero no es lo común. Y yo tengo una pregunta que es una de las cosas que a mí personalmente más me causaba conflicto. A veces asumimos, ¿no? Que las personas, por ser miembros de colectivos vulnerables, por pertenecer a minorías o algo así, son del todo tolerantes, ¿no? Como una persona, ¿no? Migrante ya tiene que ser absolutamente tolerante con cualquier otro colectivo vulnerable, ¿no? Y eso no pasa porque, igual que en todos los colectivos, hay gente más tolerante y menos tolerante, como en todas partes, ¿no? Entonces, yo tengo una pregunta, ¿cómo se aborda, ¿no? El hecho de darle voz a lo mejor a alguien que, bueno, que está en una situación y tú quieres darle voz, y ahora la voz que tú le das resulta que vulnera otros derechos, ¿me entendéis? O como que se pringa, ¿no? Eso es bastante complicado, ¿no? Yo no sé cómo, no sé si se censura, ¿no? Porque una de las cosas que tú dices, esto no lo digo, ¿no? Esto lo quito, o cómo se hace, ¿no? Cuando tú andas, a lo mejor como un... Pero yo no creo que sea en artículos, o sea, al final esto es un poco también artículos de opinión. Yo creo que cuando se habla de las voces de las personas, son las voces de las personas que están siendo el objeto de esas noticias y que van a contar desde su perspectiva, no van a... o sea, no va a haber como un proceso también de... bueno, no sé, o sea... Yo en mi cabeza lo que pienso cuando hablamos de que haya personas migrantes hablando de migrantes es hablar desde su conocimiento personal, pero sin entrar en valoraciones, porque o sea, también pueden tener esa valoración, o sea, cualquier persona que se dedica al periodismo, y entonces lo que se busca es que el periodismo en ese sentido sea neutral, o sea, que no tenga ningún tipo de intencionalidad. Entonces tratarlo igual como si ahora Paloma, que es de Madrid, tiene un tipo de declaración que atente contra otros colectivos, o sea, intolerante. Claro, pero si permites eso, Sí. si permites eso, al final lo permitimos todo y llegamos a un ¿cómo se llama? Un relativismo absoluto donde todo lo que se dice es relativo, hasta lo relativo. O sea, me explico, si tú permites que cualquier cosa se publique en prensa, o sea, yo no soy partidaria de censura, más suena. No quería transmitir eso. O sea, yo no pienso que todo se tenga que publicar, sino que sea, o sea, igual que si ahora mismo Mamadou escribe una cosa a que se la escribe Paloma. Quiero decir, si Mamadou es intolerante y está atacando a otros colectivos, no se publica, vale. Igual que si lo hace Paloma por esto. Vale, qué susto. Es que pensaba que como que había que el periodismo tenía que ser neutral y digo, no, o sea, sí, pero no, o sea, debe ser riguroso, pero yo creo que hay límites que no se pueden pasar. Y lo que tú decías un poco, no sé, creo que hay límites que no. O sea, entonces, por mucho que tú formes parte de un colectivo vulnerable, si tú, dentro de tu vulnerabilidad, atacas a otros colectivos todavía más vulnerables o con otras vulnerabilidades, lo siento, pero tu voz se va a publicar, pero es que te voy a desmentir entero. O sea, o voy a intentar evitar poner las frases en las que, pues igual sí, eres una persona migrante que huyes de la guerra, pero es que eres un machista irremediable y vienes y dices, no, es que las mujeres hay que hacer la ablación, pues lo siento, chato, pero no, o sea, hay derechos que no. O
sea, hay límites que yo creo que el periodismo ético también debe ser responsable en ese sentido, ¿no? Y marcar esos límites y decir, esto no y esto sí, porque así al fin y al cabo se hace sociedad, que es un poco lo que tú dices, ¿no? El lanzar formación dentro de los artículos, información, y formar a la gente en esos derechos, darles herramientas, argumentos y no sé, digo yo. Yo que ahí soy un poco radical, la verdad, lo reconozco. Bueno, yo no voy a responder la pregunta bien y bueno, lo estaba pensando como más desde fuera del foco del periodismo, pero bueno, obviamente el hecho de que una persona sufra racismo no significa que ella no sea racista, y al final pues no deja de ser esto un reflejo del trato que reciben las personas pues que han estado oprimidas, y de lo típico de, bueno, pues divide y vencerás, pues de los discursos de colorismo, de, bueno, personas racializadas, pues esas divisiones que al final pues crean que haya subestructuras de poder también dentro de las personas racializadas, y al final pues todo el mundo quiere sentir, bueno, si has estado oprimida, pues quieres sentir un cierto tipo de privilegio ante otra persona. Entonces, bueno, que esto es un problema de base y bueno, pues el cómo abordarlo en el periodismo es otro tema, pero creo que es importante también poner el foco en esto. Claro, es que yo sé el caso al que se está refiriendo Leti. Y entonces es que es muy complicado cuando una persona asimila el discurso que le supone su propia opresión. No es yo, persona migrante, hablo mal del colectivo LGTBI. No, yo, persona migrante, hablo mal de las personas migrantes, ¿no? Porque yo soy el migrante bueno, o yo soy la persona LGTBI buena, y el resto son los malos y las malas. Es que eso es... claro, es que por eso yo, como sabía por dónde iba Leti, yo me he puesto el traje ya de ponente, perdón, es que no puedo evitarlo, es que este tema está en mi carrera y me apasiona. Yo lo que diría, yo Paloma, o sea, súper fan de la solución de Paloma. Pues además, a mí me tocó hacer en su momento un reportaje sobre el derecho al aborto en Gibraltar, que hasta hace 2 días era ilegal te meten en la cárcel. Y entonces entrevisté a la antiabortista, que era lo que hacía, pues que las cosas que decía que sabía que eran mentiras, pues las desmentía. Se estaban puestas, pero estaban desmentidas, ¿no? Que además es un poco la estrategia que los verificadores te plantean, en plan, si tienes por narices que poner el discurso de bulos y tal, ¿no? O discursos de extrema derecha, por lo menos identifica muy bien que es un discurso de una parte, y evidentemente tú al final tienes que ser riguroso con la información que finalmente le llega al ciudadano y a la ciudadana, y para eso tienes que poner los datos reales. Pero no censurar, porque claro, censurar sí que es un majao muy jodido. Bueno, no sé si hay más preguntas. Yo simplemente, o sea, creo que volvemos a poner el foco en que esa persona es migrante o es racializada. O sea, esa persona tiene ese discurso y hay que luchar contra ese discurso. Entonces, esa persona va a tener, va a estar en la misma línea que si su compañero periodista es español. O sea, está teniendo una narrativa con un discurso de odio y es a lo que hay que atacar. Y va a venir de personas del ser humano. Igual que sea de un lado. Ahora pasamos muy bien de tiempo, así que sin ninguna compañera más. Muy bien, pues muchas gracias.